Gracias, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a conversar sobre la ansiedad, ¿no? Tema que también se ha ido tocando, ¿no? Durante todos estos años y nunca está de más volver a retomar, a hablarlo, porque es tan frecuente, incluso es de las patologías más frecuentes que vienen a consulta en lo que es salud mental, psiquiatría. Y con todos estos cambios que ha habido a lo largo de estos años, ¿no? De pandemia y post-pandemia, se ha visto un incremento mayor de trastornos de ansiedad. En cuanto en la pandemia, ¿no? El mismo temor al confinamiento, al estar encerrados, al qué pasará, ¿no? A toda esa es el no saber, esa incertidumbre, ¿no? Y post pandemia también que se empezaron a dar situaciones, ¿no? En las cuales las personas venían con traumas de la pandemia, había afectado de una manera bastante significativa, ¿no? Dejando secuelas. Y estas secuelas han estado dándose también en el estado de ánimo, en lo que es la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Para poder ser claros, ¿no? La ansiedad es una respuesta emocional, un miedo. A nosotros la ansiedad es una emoción que nos permite estar alertas, estar atentos ante un peligro, ante un problema, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy en la calle, estoy caminando y me empiezan a seguir, definitivamente mi reacción va a ser de huida. Ese es un miedo normal. Pero, ¿qué pasa si es que ya mi reacción no solamente es huir, ¿no? Sino no tengo ningún peligro y empiezo a pensar en cosas que me van a pasar o qué le va a pasar a mi familia o empiezo a tener miedo sin ninguna causa, sin ningún motivo. Entonces, a eso nosotros le llamamos ansiedad y eso también ya empieza a tener, vamos a decir, una repercusión en la salud. Entonces, la ansiedad normal son episodios poco frecuentes, ¿no? Bueno, ante un temor, ante una mala noticia, ¿no? Por decir, episodios leves o de mediana intensidad y con duración limitada. Por otro lado, una ansiedad que ya es un problema o que una ansiedad que es patológica, ¿no? Que genera una enfermedad, ya son repetitivas, ya son de una intensidad más alta, ya son más prolongados, duran más. Por otro lado, la situación o estímulo estresante, ¿no? En este caso, por ejemplo, la ansiedad normal es ante un estímulo que de verdad sí nos podría generar un temor, ¿no? Por ejemplo, alguien me persigue, estoy en la calle y hay un perro que me está siguiendo o una persona que me quiere hacer daño. Lógicamente, la reacción es de emoción, es de miedo. Y la ansiedad patológica es de, ahí nos genera un miedo desproporcionado ante cualquier cosa, ¿no? El grado de sufrimiento en la ansiedad normal es limitado, es transitorio, a diferencia de una ansiedad ya que genera una enfermedad que es un grado más alto, más duradero, mayor sufrimiento. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es la ansiedad que ya constituye un problema, incluso que necesita tratamiento, nos genera un grado de interferencia en la vida cotidiana bastante profundo. ¿Qué quiere decir eso? De que ya me está afectando incluso el trabajo, la vida social, la vida familiar, etcétera. La etiología o los factores causantes, bueno, son muchos, pueden ser genéticos. Muchas veces hay personas que en la familia, ¿no? Todos los miembros o la gran mayoría son ansiosos. Episodios vitales o traumáticos. Este tema de la pandemia, por ejemplo, ha sido un trauma que para muchos ha generado ansiedad. Las teorías conductuales se refiere a cómo uno va aprendiendo a tener ciertas reacciones y a vivir con miedo, ¿no? Por ejemplo, si de pequeño a uno lo estresaban o se le exigía demasiado o todo era apurarse rápido, rápido, ¿no? Esto genera ansiedad en una persona más grande, en un niño, un adulto. Entonces, la ansiedad también es aprendida. Y bueno, hay personas que también tienen muy baja producciones de serotonina y esto también puede generar que a la larga se produzca un cuadro de ansiedad. Viendo acá la parte química, ¿no? La serotonina son estos compuestos que están aquí
En verde esta es una neurona, ¿no? Presináptica y la neurona posináptica hacia donde deben de ir las señales. Y entonces aquí que vamos a ver que son recaptadas, son atrapadas. Estas señales no llegan a pasar, por decirlo así, ¿no? De una buena manera, no se generan estas señales que se necesitan, ¿no? Para que haya unos procesos de transducción y plasticidad a nivel cerebral. ¿Qué quiere decir eso? Que a la larga el cerebro envía señales para que una persona esté con tranquilidad, que tenga emociones más, más positivas, pero no se genera esto al no haber esos receptores estén en orden. ¿Y por qué les traigo esto? Porque de esto es la clave para el medicamento. El medicamento actúa en estas neuronas que me hacen que no se recapte, no se disminuya la producción de serotonina, que son estas bolitas verdes. Ahora, si tenemos en cuenta que las serotoninas son lo más importante, entonces de ahí basa su tratamiento. En cuanto a lo que son vamos a decir, los síntomas, hay hiperventilación, que es esa sensación de que le falta el aire, de respirar rápido, que me duele el pecho. La hipervigilancia, la persona está como alerta, como activa. Taquicardia, palpitaciones muy fuertes en el corazón, tensión muscular, la persona empieza a contracturarse, dificultad para la atención, la memoria, la concentración, la boca seca. La persona puede presentar también hormigueos, entumecimiento, náuseas, dolor abdominal, mareos. Incluso también es muy frecuente las personas que vienen con cuadros de diarrea, diarreas crónicas, que le dicen a lo que comúnmente le dicen colon irritable, ¿no? También muy relacionado con la ansiedad, sensación de irrealidad, miedos, pánicos, temblores, sudoración, escalofríos, falta de sueño, etcétera. Y bueno, dentro de los trastornos de la ansiedad vamos a tener a la ansiedad generalizada, no es una ansiedad que ya tiene un tiempo de mayor de 6 meses, con los síntomas anteriores que hemos conversado. El trastorno de pánico es una ansiedad bastante severa, con síntomas muy fuertes y ideas de que me voy a morir, de que me va a pasar algo, que me va a dar un infarto, y los síntomas son bastante intensos, ¿no? Como falta de aire, dolores de pecho, náuseas. El estrés postraumático, bueno, ahora está independizado de estos trastornos, pero se relaciona ya con hechos vivenciales de traumas, ¿no? De experiencias negativas que generan en la persona una sensación de temor, de miedo, de pesadillas. El trastorno obsesivo compulsivo, también otro tipo de ansiedad, ¿no? Está relacionado con ideas obsesivas o el lavado de manos compulsivo, que de repente en algún momento alguien lo ha escuchado. La fobia social, ese temor a socializar, y las fobias específicas, ¿no? Una fobia de repente, no sé, a las alturas, a los aviones, a los animales, a las ratas, etcétera. Entonces, ante todo esto, el tratamiento primero es comprender de qué se trata, qué es. Luego de esto podemos empezar también a las respiraciones, ¿no? Esto lo hacen mucho en psicología. Aprender a respirar con el diafragma para poder generar mayor ingreso de aire a nuestras vías aéreas. Alimentación saludable y ejercicios. Comprender el mecanismo de la ansiedad, bueno, primero vamos a aprender a reconocer emociones, a racionalizar el pensamiento. Muchas veces ocurre de que vamos a decir de que las personas están con la idea de que todo lo peor puede pasar y en todas las situaciones igual, ¿no? Entonces, nosotros enseñamos, un terapeuta debería enseñar a racionalizar el pensamiento para que las personas puedan ver qué tan probable es que de verdad sí ocurra eso. Igual otras técnicas son la de debatir sus propias ideas. Nosotros ahí se trabaja, ¿no? Con ideas para poder saber de qué forma esto sí es cierto y qué no es cierto ante un pensamiento que pueda tener, ¿no? Exposición a situaciones temidas, esto es en las fobias, si tengo un miedo de repente, no sé, a los ascensores, tengo claustrofobia, entonces el tratamiento va a ser súbete al ascensor varias veces hasta que se te quite el miedo. Esa es la técnica de exposición. Y céntrate en solucionar los problemas también, ¿no? Resolución de problemas es lo que se enseña para poder resolver problemas que nos estén aquejando. Acá es un ejemplo de las respiraciones diafragmáticas. Esto se entrena en psicología, pero los psiquiatras psicoterapeutas también lo enseñamos. Es
Acá están las indicaciones para que lo puedan hacer en casa, buscando un lugar cómodo, inhalando aire lentamente y reteniendo el aire entre 5 a 10 segundos. Y a la hora de inhalar el aire, vamos a pensar en la palabra calma. Entonces, estas técnicas ayudan muchísimo a una persona que esté con un cuadro de pánico. El aprender a respirar bien ayuda bastante en estos cuadros de ansiedad. Bueno, la alimentación saludable, ¿no? Muchos dicen de que hay estudios, ¿no? Que los alimentos ricos en omega 3, los frutos secos, las pecanas, las nueces podrían de una u otra manera ayudar a la producción de serotoninas, que no es el tratamiento en sí, vamos a decir, el único tratamiento, pero sí se puede complementar. Igual las plantas, ¿no? La raíz de valeriana, ¿no? Que utilizan muchas personas y los hace descansar, dormir en las noches, pueden ayudar complementando, ¿no? Como les digo, no exactamente el tratamiento específico con evidencias, ¿no? Pero sí se puede complementar. Igual el tema de los ejercicios físicos, ¿no? Que le va a ayudar a tener la mente distraída, una mente sana, el cuerpo sano, entonces ayuda bastante mejorando el estado de ánimo. En cuanto a tratamiento, lo primero que se les dice, ¿no? No automedicarse, no porque a mi vecina le funcionó bien tal pastilla, yo también voy a tomarla. No. Aquí nosotros en el tratamiento lo damos con antidepresivos, con pastillas que funcionan en ese cuadro que les enseñé de las neuronas, que nos ayudan a mejorar los niveles de serotonina. Ansiolíticos, pastillas tipo el clonazepam, que tampoco es bueno tomarlo en largo plazo, pero sí puede ayudar al comienzo con los cuadros de ansiedad. Y los beta bloqueadores para disminuir la frecuencia cardíaca, o sea, las taquicardias en un inicio, podría ser un tratamiento. Muy bien, bueno, eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Y si hay alguna pregunta, la responderé con mucho gusto. Gracias. Gracias, Yasmin. Bueno, agradecemos a la doctora Meneses por su exposición bien directa, que eso es lo que queremos, ¿no? La información ahora tiene que ser dirigida, ¿no? Tiene que ser bien digerible, ¿no? Yo sí tengo algunas preguntas ya sobre un tema más de tratar de conceptualizar la ansiedad, ¿no? La primera es, entiendo que es un espectro, ¿verdad? O sea, no es que la ansiedad es una sola, sino hay generalizadas, fobias. Entonces, primera pregunta es, si es que tiene una respuesta, es, ¿cuál es de todo ese espectro, cuál es la peor? O sea, ¿cuál es la más severa, la que quizás tengamos que tener más cuidado si es que aparece? Específicamente, si existe una, ¿qué debemos hacer? Ya, en realidad todo depende del grado de severidad, ¿no? Porque puede ser que de repente la ansiedad generalizada puede ser más grave en varios casos, una persona que está pensando que todo le va a ir mal, que de repente está con el miedo, con los síntomas, pero también un trastorno de pánico también es bastante intenso. Los trastornos de pánico incluso paralizan a la persona y muchas personas dejan de salir a la calle, ¿no? Entonces, depende el grado de, vamos a decir, que en el cual se presenta, ¿no? Una fobia específica, ¿no? Una fobia, claro, sería solamente va a ser cuando vea el estímulo, ¿no? Si no se acerca un ascensor o no se sube un avión, no tendría por qué tener otros problemas. Entonces, si tuviéramos que ver cuál sería más intenso sería un trastorno de pánico o una ansiedad generalizada, ¿no? Por si tuviéramos que catalogar, ¿no? Pero en sí, que se pueda prevenir en sí, no, ¿no? Sino ya una vez que está presente, hay que darle un tratamiento oportuno. Ujú. Y yendo un poco a ese rubro, ¿no? Mencionaste el trastorno de pánico, ¿no? Yo también lo he escuchado anteriormente y suena bastante fuerte, intenso, ¿no? La pregunta es, si un paciente va a emergencia con un ¿Ya? trastorno de pánico, ¿no? La pregunta es, ¿cómo discernir, ¿no? Ya tiene antecedentes de ansiedad, ¿cómo se puede discernir que esto es realmente un ataque o realmente es un evento agudo de un problema de salud? ¿Por qué lo digo y me explico la pregunta? Pues muchas veces dicen, no, ya como tú tienes ansiedad,
es tu ataque, pues, ¿no? Ya, Mm. como dice, tranquilízate. ¿Y cómo discernir que realmente podría ser un problema de salud grave versus un trastorno de pánico? ¿Se puede diferenciar? Claro, es muy difícil diferenciarlo, ¿no? Muchas veces ocurre que ante un ataque de pánico van de inmediato a emergencia, les solicitan un electrocardiograma y Ujú. al ver que no hay ningún otro problema, ¿no? Con alguna alteración en el corazón, entonces ya se va descartando, ¿no? Pero ¿cómo se discierne? Por el grado de ansiedad y porque los síntomas de la ansiedad, el pánico, si fuera solo el corazón, serían solo síntomas, vamos a decir, a nivel cardíaco, ¿no? Pero hay otro tipo de síntomas, ¿no? Dolor de cabeza, de repente está con los hormigueos, ¿no? Las parestesias, ¿no? La tensión muscular, esto ya viene varias horas, a diferencia de un ataque agudo, ¿no? Son de varios días que me encuentro así, no es la primera vez, entonces esos son puntos a favor de la ansiedad, ¿no? Y el grado de compromiso de todos los pensamientos que uno tiene, ¿no? Y si la persona le dan por decir, una pastilla de un clonazepam, un calmante en el momento, y vemos que calma todos esos síntomas o se disminuyen, entonces también va a favor de que era más un cuadro de ansiedad. Bien. Acá hay una pregunta, claro. Sin entrar tanto, me imagino que debe haber un perfil de tratamiento, ¿no? No solo hay único, ¿no? Pero en general los antidepresivos como la sertralina, fluoxetina, ayudan también para la ansiedad, esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿qué rol tienen los ansiolíticos tipo alprazolam, clonazepam, bromazepam? ¿Son medicamentos para uso corto, largo plazo, intervalos? No, eso es a raíz de una pregunta que acaba de llegar. Ujú, perfecto. Sí, lo que es la sertralina, la fluoxetina son antidepresivos y son la primera línea de tratamiento porque funcionan a nivel del problema, que son el atrapamiento, ¿no? De todas esas moléculas de serotonina. Entonces, al tener las serotoninas en un nivel más estable, también vamos a largo plazo a mejorar el cuadro de ansiedad. Esa es la primera línea de escala de tratamiento, cualquier tipo de antidepresivo. Los ansiolíticos son a corto plazo y sobre todo los damos en las primeras semanas cuando las serotoninas demoran unas 3 semanas en estabilizarse. Entonces yo voy a dar un clonazepam, un bromazepam, un diazepam, alprazolam. Voy a usar un ansiolítico para poder esperar con calma esas 2 o 3 semanas que va a demorar en hacer efecto la pastilla. La idea es ir retirándola poco a poco para que la Ujú. persona también no genere cierta dependencia a estas sustancias, porque por lo general en personas que están con problemas de sueño, pero tenemos otras estrategias también. Entonces, a largo plazo, su antidepresivo, a corto plazo, la pastilla de clonazepam, diazepam, alprazolam. Ujú. Muy bien. Y justo estaba viendo dentro de tu charla que importa mucho los estilos de vida, ¿no? En Sí. especial porque la medicación, como bien lo has dicho, demora en hacer efecto, ¿no? Debería ser rápido, pero realmente demora. Lo digo rápido porque el anhelo de alguien es sentirse bien, especialmente si tiene pánico de noche, síntomas que son bastante limitantes. Entonces, pero la realidad es que la medicación demora en hacer efecto. Entonces la pregunta es, si yo cambio mi dieta, hago ejercicio, ¿me podría producir un efecto de bajar la ansiedad más rápido que la medicación o también demora tan igual y es un complemento a los medicamentos? Depende del grado de ansiedad, porque también hay ansiedad que es más leve y solamente podría calmar con ejercicio físico, con una mayor actividad, con ciertas orientaciones en charlas o bien un tratamiento psicológico. Pero si esto ya me está generando estos síntomas físicos, que ahí los he dejado, ¿no? Para poder verlos, los síntomas físicos, o me genera ya un problema ya en mi trabajo, a nivel familiar, etcétera. O sea, si ya hay un impedimento en mi vida normal, ahí viene el tema de la medicación. Pero en sí sería bueno que se acompañe de los estilos de vida saludables más su medicina o sea, de todas maneras tiene que haber estilos de vida saludables. El dormir. Muchas personas desarrollan ansiedad con mayor frecuencia cuando no duermen.
o duermen mal, duermen en la madrugada, duermen mal, ¿no? Entonces es básico el tema del sueño. Ok, y la pregunta es, ya siendo abogado del diablo, ¿no? Hay gente que ya tiene mal sueño antes, ¿no? Ya viene arrastrando mal sueño encima con ansiedad. Eh, yo no sé, ahora tú sabes que pues hay un medicamento que a veces se escucha por ahí, entra en boga, ¿y hay alguna ayuda, algo en este caso, con el uso de la melatonina en pacientes con ansiedad y problemas del sueño? ¿O eso es, no tiene ningún estudio ni evidencia? Bueno, la melatonina, al regular el sueño, hay personas que desarrollan la ansiedad por el simple hecho de no dormir bien. Y si la persona está implicada, el insomnio está generando la ansiedad y con la melatonina se regula, ya también se podría ver bastante ayuda. No es en sí un tratamiento, pero sí podría ser un complemento bueno, algún trastorno del sueño, ¿no? En algunos casos yo he tenido que recetar melatonina porque hay pacientes que no quieren tomar alprazolam, no quieren tomar Sí. clonazepam y sufren mucho por no dormir. Ujú, Entonces, y eso les genera más ansiedad, incluso depresión, el no dormir. claro, Y incluso con los antidepresivos no mejoraban. Y bueno, se le agregó la melatonina y les fue bien, ¿no? después bien. Entonces, sí. Ujú, y aquellas personas que tú lo has mencionado, ¿no? Son un poco fóbicas, ¿no? Para algunos fármacos, ¿no? Especialmente las benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, bromazepam, pues tienen una mala fama. Sí, pues tienen efectos secundarios y también producen algunos problemas a largo plazo. Pero, ¿y el uso de valeriana, el uso de manzanilla, de toronjil? Creo que, bueno, son hierbas, ¿no? Que son para ese fin. Mi pregunta es, primero, ¿tú has visto si son efectivas? Y la segunda pregunta es, ¿traen alguna complicación también? Porque, como sabemos, los medicamentos, las hierbas también tienen efectos secundarios, ¿no? Algo que tú hayas podido ver en el plano psiquiátrico. Bueno, en realidad también es mucho el tema, ¿no? De las creencias, ¿no? Hay personas que tienen una creencia bastante arraigada, ¿no? Hacia lo natural, hacia las hierbas, ¿no? Y el hacer todos estos rituales de prepararlas, ¿no? Les hace sentir bien, les mejora de una u otra forma el ánimo, ¿no? Que yo haya visto un cambio significativo así solamente con las hierbas, no necesariamente, pero depende de la intensidad del caso. Porque en casos leves quizás sí, la persona puede descansar mejor, más relajada, pero en casos más severos no, y sí se necesita otras ayudas. Y que pudiera generar algún daño en sí o interacción con los fármacos, no, al menos con estos no, no hay ningún problema. Ya, eso es algo bueno. O sea, se puede usar como algo, hasta podemos usarlo como algo añadido y quizás valga la redundancia, nos ayudaría a no aumentar dosis de otros medicamentos, hasta podría ser ese beneficio. Depende de la persona y el grado de ansiedad, ¿no? Pero sí se Podría podría ser. probar, ¿no? Según las creencias de cada. Agua de lechuga también he escuchado mucho. Ah, eso sí, no he escuchado nunca. Y bueno, las flores Pero, de Bach, ¿no? Que también la ah, usan muchas personas. verdad, verdad. Sí, pues cada persona tiene su medicamento, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Ujú. No es, para todos no es lo mismo bueno y tampoco es malo, ¿no? Así que bueno, eso sí se tiene que individualizar. Y la última pregunta es, que es básica, ¿no? Hay mucha gente que es muy renuente en hacer psicoterapia, ¿no? ¿Realmente ayuda? ¿Es un complemento? Sí. Depende, como dice la psicoterapia. No, la psicoterapia es básica, porque muchas veces no solo es medicación, la psicoterapia es básica, porque ya, está bien, la medicina le va a controlar el grado de ansiedad, los pensamientos, la irritabilidad, le va a mejorar el sueño, va a mejorar el ánimo, ¿no? Pero, ¿quién me va a cambiar los pensamientos si no hago psicoterapia? Porque en la consulta del psiquiatra sí, si bien se ven algunas cosas, ¿no? Pero ya la psicoterapia es un trabajo psicológico, abarca más cosas y es bueno conversar, abrirse, entonces la psicoterapia ayuda muchísimo. Bien, esas eran las preguntas que yo también tenía y parte también las que nos han hecho, ¿no? Creo que es bastante satisfactorio saber que si uno presenta alguno de los síntomas que ha mencionado la doctora Meneses, hay que buscar ayuda profesional porque ese es un problema, claro, bien lo has dicho, ¿no? Hay grados, no todo es igual, hay algunos que mejoran de repente con el ejercicio o cambio de estilo de vida,
y otros que no es tan fácil, ¿no? Y esto sin duda nos quita calidad de vida. Así que, como dice el dicho, zapatero a su zapato, así que quitarnos esa etiqueta que el psiquiatra ve gente que está un poquito, ¿no? Fuera de sí, que eso no es así. Así que especialmente en esta época post pandemia que muchos hemos quedado, como es lógico, no tan bien y con mucha justificación porque han sido años muy complicados. Así que nuevamente, Yasmín, te agradecemos por este momento que nos brindas. También siempre mencionar que siempre está presta, puedes tener cualquier cita, ¿no? Con la doctora Meneses a través de la plataforma Medi, ¿no? Y tener en cuenta que aquellas personas, como es lógico, ¿no? A veces no llegan exacto para la charla, pueden revisarla porque al fin de esta está colgada, ¿no? Lo digo porque a veces llegan algunas preguntas tardías y toda la información está puesta ahí. Así que, Yasmin, nuevamente agradecerte a las personas que están aquí y siempre comprometerte a algún tema que tenga que ver con la salud mental, que está muy en boga y es importante, ¿no? puntualizarla para una futura charla. Así que muchas Sí, gracias nuevamente claro, a con ti. gusto. Encantado. Muchas Igual, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, igual cualquier consulta estamos ahí en la plataforma de Medi. muy bien, gracias a ti nuevamente y gracias a todos por sus preguntas y su participación. Será hasta una próxima. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.